Los elders o los viejitos de Pilates. Esta es la parte que más me apasiona porque es un terreno súper poco explorado y tiene un potencial de crecimiento increíble. Pero primero tienes que saber una cosa. Pilates nunca armó un método para formar instructores. Nada que ver. Y para entender esto hay que conocer un poco cómo era la movida social y cultural en la Nueva York de esa época. Un pase de Pilates salía una fortuna. En los años de 30-40, una sesión en el estudio de la Octava Avenida costaba unos $5. Parece poco, ¿no? Pero ajustado por la inflación, hoy serían unos $100-110 la clase. Imagínate garpar $500 o $600 por un pase de 10 clases. Una locura. Por eso, los únicos que podían pagar eso eran los millonarios, la élite o los que vivían de su cuerpo, como los atletas de alto rendimiento. Así fue como los bailarines lesionados de Balanchine o Martha Graham terminaron en lo de Joe. Pero ojo, iban como clientes, no como alumnos que querían aprender a enseñar. Es por eso que cada uno de ellos recibió un conocimiento súper personalizado, adaptado a su cuerpo y a sus nanas. Mira estos casos. Romana Kryžanovská tenía una lesión de tobillo gravísima. Los médicos le decían que se tenía que operar sí o sí, lo que para una bailarina en esa época era firmar el certificado de retiro. Georges Balanchine la mandó con Joseph y le dijo: prueba con esto antes de pasar por el cuchillo. Romana pagó sus $5 y a los pocos meses volvió a los escenarios sin necesidad de operarse. Yves Gentry. Este caso es de lo más emocionantes y está súper documentado. En 1955 le hicieron una mastectomía radical donde le sacaron casi todo el tejido muscular del pecho. Los médicos le juraron que nunca más iba a poder levantar los brazos, ni mucho menos bailar. Joseph filmó todo el proceso de cómo Yves iba recuperando el movimiento. ¿Y sabes qué? Un año después, Yves estaba bailando de nuevo. Fue la prueba de fuego de que el método podía activar los músculos profundos incluso cuando faltaban los superficiales. ¿Y sabes qué? Aún a pesar de los videos, los médicos no lo creían. Y de ahí venía la frustración de Joe. Él sabía lo hermoso y lo magnífico era su método y nadie lo creía, aunque tenía pruebas. Ese le dolió hasta el alma, hasta el último momento de su vida. Ron Fletcher bailaba con Martha Graham y estaba por tirar la toalla por una lesión crónica de rodilla. En 1948 lo fue a ver a Joe. No solo se curó, sino que Ron se convirtió en uno de los elders más innovadores. Fue el que inventó la respiración rítmica y los ejercicios de pie, parados. Carola Trier era acróbata y bailarina. Se rompió toda la rodilla y el muslo en una función. Ella fue tan grosa que terminó siendo la primera en abrir su propio estudio con el visto bueno de Joseph en 1960, ahí mismo en Nueva York. Cati Grant y Lolita San Miguel eran dos bailarinas y no tenían una lesión grave, lo que les guió a Pilates. Su enfoque estaba más en el equilibrio del cuerpo y en prevenir lesiones por el sobreesfuerzo de la danza.
Katy tenía problemas con la rodilla, sí, pero no, su caso no era tan grave que a lo de Ron. Un dato curioso, hubo un elder al que Pilates nunca le enseñó el uso de Magic Ring o el Pilates, el aro de Pilates, así que ese maestro jamás lo usó con sus alumnos. En cambio, otros lo consideran una pieza clave. Por eso, para mí, es vital conocer el trabajo de todos, porque lo que yo no le dijo a uno, se lo enseño al otro. Solo así tenés el mapa completo. Un dato de color. Katy y Lolita, un día trabajando en el salón de Carola Trier, decidieron pedirle a Joseph un certificado oficial. Ellas dos son las únicas en el mundo, en la historia, quienes tienen un diploma firmado por el mismo Pilates. ¿Y qué pasa con el resto? Muchos ven a Romana Kryžanovská como la heredera directa porque ella se hizo cargo del estudio cuando Joe murió, con el visto bueno de Clara. Dicen que ella mantuvo la línea pura sin cambios. Ahora, muchos me van a odiar, pero yo tengo mis dudas. Romana era una alumna más. No podía saber qué le enseñaba yo a otros bailarines a puertas cerradas. Ella se fue por 15 años a vivir a Perú. Por otro lado, está John Steele, que se consideraba el nieto adoptivo de Joe. Él no era instructor, era abogado y un cliente muy querido. Él fue quien bancó económicamente el estudio y después de la muerte de Joe, y en su libro Caged Lion cuenta cómo era vivir con la leyenda. Pero no podemos negar que el legado de Romana es brillante y auténtico, puro entrenamiento y terapia con todos los aparatos, los estilos de los otros grandes. Eve Gentry es la madre de pre-Pilates. Como tuvo esa mastectomía radical, inventó los micromovimientos. No se trata de fuerza, sino de conexión mente-músculo, la propiocepción. Ron Fletcher, un divino total, se fue a Los Ángeles, trabajó con estrellas de Hollywood y llevó el Pilates a la tele. Él nos regaló la respiración rítmica, ese siseo al exhalar para activar mejor el abdomen. Carola Trier fue la primera en abrir su propio estudio con permiso de Joe. Como ella tenía la espalda muy encorvada, aportó mucha fluidez y líneas suaves a los ejercicios. Lolita San Miguel, ella se ve como una moderna. Usa reformers con distintos niveles de resistencia. Los resortes tienen distintos niveles de resistencia. Las camas clásicas no los tienen. Los resortes tienen todos la misma resistencia. Para ella, el estilo auténtico le resultaba aburrido como bailarina. Lo usa más como entrenamiento de fuerza y coordinación para sus bailarinas, más como una rehabilitación. Katy Grant, ella no te daba instrucciones anatómicas aburridas, te decía: imagina que tu ombligo es un ascensor que sube al 10º piso. La canción de la columna buscaba que cada vértebra se moviera como una melodía. Sin ella, el Pilates terapéutico de hoy no existiría. Mary Bowen
era la psicóloga del grupo, ella le sumó el mindfulness. Dice que no hay que forzar nada, que el ejercicio tiene que adaptarse a cómo te sentís hoy, tanto físico como emocionalmente. Jay Grimes, el guardián de la vieja escuela, Jay es todo o nada. Si no te sale un ejercicio, no te lo adapta. Te prepara el cuerpo con las máquinas hasta que te salga. Para él, el Pilates no es para relajarse, es para transpirar y laburar duro. Yo de hecho estoy un poco de acuerdo con Jay Grimes, como soy personal trainer también. Si agarras una pesa de 10 kilos, tu cuerpo reacciona inmediatamente. Tus músculos se van a poner duros. Vas a resistir esa pesa. Vas a resistir la fuerza de la gravedad. Lo tienes que mantener para que no caiga. Automáticamente empujas el piso. Automáticamente creces un poco, te alineas. Y lo mismo pasa con los aparatos de pilates. Automáticamente te llevan el cuerpo a la forma en que tienen que estar durante el ejercicio. Y la tarea del profesor es hacer consciente el alumno de esa forma y de ese trabajo muscular. Bueno, ¿cómo llegó todo eso a Sudamérica? Si hoy podemos hacer pilates en esta parte del mundo es gracias a grandes referentes que se encargaron de traer y difundir el método con muchísima pasión. Ya mencioné Lolita San Miguel y después seguramente conoces Inelia García en Brasil, que fue discípula directa de Romana y es una eminencia en el método auténtico. O acá en Argentina figuras como Tamara Di Tella, que fue pionera en masificar la actividad en los 90. Gracias a ellos, el legado que empezó en ese estudio de la Octava Avenida cruzó todo el continente. En el próximo video voy a contar un poco sobre la guerra por el nombre, sobre el juicio por la marca de Pilates.